Historias de terror venezolanas. Gottfried August Knoche nació en Halberstadt, Alemania, en 1813. Se graduó como médico en la Universidad de Halle y en 1840 decidió cruzar el Atlántico para establecerse en La Guaira, Venezuela, atraído por la floreciente colonia alemana y, según algunos, por los relatos de Alexander von Humboldt sobre el continente americano. Para poder ejercer legalmente en el país, revalidó su título ante la Universidad Central de Venezuela en 1845, obteniendo el grado de doctor en ciencias médicas. Su vida en la ciudad portuaria era la de un médico dedicado. Atendía a los enfermos sin distinción y se ganó una reputación de hombre caritativo, especialmente al no cobrar a los pacientes pobres y luchar incansablemente contra las epidemias de cólera que asolaban la región. Llegó a ser cirujano del Hospital Militar y director del Hospital San Juan de Dios. Sin embargo, su espíritu científico y una profunda fascinación por vencer a la muerte lo llevaron a un camino más oscuro. Fue esta obsesión por detener el proceso de descomposición de los cuerpos lo que lo llevó a construir un laboratorio en su finca de Galipán, a la que llamó Buena Vista. El origen de sus macabros experimentos tiene una explicación práctica y una leyenda. La historia real indica que, debido a que los no católicos no podían ser enterrados en cementerios comunes, Knoche ofrecía sus servicios de embalsamamiento a los extranjeros que morían en el país. Pero fueron las guerras civiles, en particular la Guerra Federal entre 1859 y 1863, las que le proporcionaron la materia prima para sus investigaciones. Cadáveres no reclamados de los campos de batalla. La visión de Knoche cargando cuerpos sin vida en sacos, subiéndolos en lomos de caballos y burros por las empinadas montañas de El Ávila hasta su hacienda, sembró el terror entre los campesinos de Galipán. Así, el médico generoso se transformó a los ojos del pueblo en el vampiro de Galipán, una figura sombría que se llevaba a los muertos a su guarida en la montaña. Lo que ocurría en aquel lugar era el resultado de su mayor invento: un líquido embalsamador de fórmula secreta a base de cloruro de aluminio que inyectaba en la yugular de los cadáveres para conservarlos sin necesidad de extraer los órganos internos. Las víctimas de sus experimentos fueron, en su mayoría, los soldados anónimos de la guerra. Se dice que el primer cuerpo que momificó fue el de un soldado llamado José Pérez, a quien vistió con su uniforme y colocó como vigilante a la entrada de su mausoleo. La obsesión de Knoche no se limitó a los desconocidos. También momificó a sus propios perros para que custodiasen el lugar, y a varios miembros de su familia, como su hija Ana, su yerno Heinrich y su hermano Wilhelm, creando un panteón personal de momias. Su fama como momificador trascendió las montañas y llegó a la élite de Caracas. Los familiares del influyente periodista y político Tomás Lander solicitaron sus servicios. La historia más popular cuenta que el cuerpo momificado de Lander fue sentado en su propio escritorio, donde permaneció durante 39 años, hasta que el gobierno ordenó su sepultura. Incluso el cuerpo del expresidente Francisco Linares Alcántara fue embalsamado por el doctor alemán. La noche del 2 de enero de 1901, el doctor Knoche, de 88 años, murió en su hacienda. Su última voluntad fue ser el ejemplo final de su propia ciencia. Siguiendo sus instrucciones, su fiel enfermera Amalie Weissman le inyectó la dosis de suero momificador que él había dejado preparada, y su cuerpo fue colocado en el mausoleo junto al de su familia. Amalie viviría 20 años más en la hacienda, custodiando las momias y hablando con ellas, hasta que su propia muerte la convirtió también en una de sus creaciones. La fórmula se perdió para siempre con Knoche. Con el abandono, la finca Buena Vista se derrumbó y su mausoleo fue saqueado por buscadores de tesoros y estudiantes de medicina que querían desentrañar el secreto de la momificación, destrozando y robando las evidencias de su macabra obra. Hoy,
Solo quedan las ruinas entre la vegetación y la leyenda de un científico que, para escapar de la muerte, se convirtió en el vampiro de Galipán, cuyo recuerdo aún deambula por el cerro, el Ávila.